tu salvación. Eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo. Nada me podrá separar de ti. Buenas tardes, mis hermanos. Una vez más estamos acá reunidos para aprender de la palabra de Dios y vamos a conocer en esta lección número 11 a Miriam. Miriam o María, la profetisa. Esta historia se encuentra en el libro de Números 12 hasta el versículo 8. ¿Ya? ¿Quién fue Miriam? Miriam fue una profetisa y cantora de Israel, hija de Amram y Jocabed, hermana mayor de Aarón y Moisés. Vivió en el periodo en que los israelitas vivían en Egipto como esclavos y el faraón había decidido matar a todos los hijos que nacieran en aquel entonces. ¿Cuál era el carácter de Miriam? Aún de muchacha mostró fortaleza y sabiduría como líder dentro del pueblo de Dios. En un momento decisivo de su historia, ella condujo la celebración tras cruzar el Mar Rojo. Le comunicó al pueblo palabras de parte de Dios y compartió con ellos la travesía por 40 años en el desierto. Su dolor, que se le haya sobrevenido lepra a causa de su orgullo e insubordinación. También que se le negara la entrada a la tierra prometida. Su gozo, el haber desempeñado un papel instrumental en cuanto a la liberación del pueblo de Dios, nación a la que amaba. Esto lo encontramos en los libros de Éxodo, capítulo 1 al 10 y capítulo 15 del 20 al 21. Vamos a dar inicio entonces a la lectura de la palabra y se encuentra en el libro entonces de Números 12 hasta el versículo 8. Y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños, le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Bien, mis hermanos, aquí el Señor termina preguntando: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué hizo Miriam para producir el enojo en nuestro Dios? Vamos a verlo. Dice: como ella era profetisa, se encargaba de transmitir los mensajes de Dios, era una mujer muy importante en Israel. Cuando Dios destruyó el ejército egipcio en el Mar Rojo, ella cantó una canción de victoria junto a los hombres. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo 15:1. Ella se sentía importante. Dios, ¿no es cierto?, le transmitía a ella también mensajes para que los pudiera, ¿no es cierto?, anunciar al pueblo. Entonces fue produciendo en ella un cierto ego. Ya podemos ver también aquí que en el libro de Éxodo 20:21, ella con esa murmuración que hizo arrastró al sumo sacerdote, que era en este caso su hermano Aarón. Tiempo después, Miriam y Aarón empezaron a criticar a Moisés. Está claro que fue por orgullo y envidia. Jehová estaba escuchando y los disciplinó. Esto lo encontramos acá en el libro que estamos leyendo, 12 del 9 en adelante, ya, capítulo 12 del 9 en adelante. Dios castigó a Miriam con lepra, pues ella era la que había iniciado la crítica. Moisés le suplicó a Jehová que la curara, y él lo escuchó.
Pero Miriam tuvo que estar 7 días en cuarentena antes de volver al campamento de Israel. ¿Ya? Y me llama la atención acá, dice que respondió Jehová a Moisés: si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Esto lo encontramos ahí en el capítulo 12 que estamos leyendo, del 14 en adelante. Ya Dios en este caso, por haber murmurado de su hijo Moisés, repudió el actuar de Miriam. Ella, la profetisa, ella se sentía importante, entonces empezó a nacer ese orgullo, esa soberbia en su corazón, cosa que a Dios no le agrada. Muchas veces el Señor, ¿no es cierto?, nosotros murmuramos de ciertas personas y no fuera nada que nosotros lo hiciéramos para nosotros, sino que llevamos muchas veces a otras personas en este tipo de actuar. Pero el Señor nos está enseñando en esta lección que Él escucha. Él escucha todo lo que nosotros hablamos y aún más de sus hijos que Él usa, ¿no es cierto? Ya sea en puesto de liderazgo o en el más humilde, en la persona que el menor cargo use, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Es una gran lección que el Señor nos está dando. Enseñar de repudio, entonces, cuando el papá, dice, si hubiese su papá escupido la cara de Miriam, entonces ella no estaría avergonzada. Dios con ese actuar repudió el actuar de Miriam y la mandó, ¿no es cierto?, que se alejara del campamento por 7 días. Así también el Señor con nosotros. Muchas veces Él se aleja de nosotros. Su presencia maravillosa se aleja de nosotros y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no escucha nuestros ruegos, nuestras oraciones? Y por algo es, entonces tenemos que meditar, ¿no es cierto?, examinarnos y pedirle perdón al Señor cuando nosotros mismos, nuestra conciencia nos acusa y el Espíritu Santo nos recuerda cuando hemos cometido algún error. Así que tenemos que pedirle al Señor de su gracia, de su fuerza para poder tratar de que nuestra lengua se pegue a nuestro paladar si vamos a cometer un acto de esta naturaleza. Amén. Aprendemos entonces de Miriam. La historia de Miriam revela que Dios presta atención a lo que le decimos a nuestros hermanos y a lo que decimos de ellos. También aprendemos que para agradar a Dios debemos evitar el orgullo y la envidia. ¿Qué es lo que es la envidia? Es el descontento por el bien ajeno, ¿ya? Debemos evitar entonces el orgullo y la envidia, características que podrían hacer que mancháramos la reputación de las personas de quienes estamos hablando. Eso quiere decir, cuando yo digo que la lengua se pegue a nuestro paladar, es mejor evitar no hablar, no comentar ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que podrían denostar a nuestros hermanos. Amén. El texto se va a encontrar en el libro de Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Dice así: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. María reconoció su error, ella se arrepintió, ¿no es cierto? Dios la perdonó porque Él es grande en misericordia, ¿no es cierto? También la perdonó su hermano Moisés. Ya, si estamos en posición de liderazgo, también podemos fallar. No juzguemos a Miriam, sino más bien aprendamos de su error. Que el Señor bendiga esta lección de este día, ¿no es cierto? Y que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos compartirla igual con
con otros hermanos, y cuando haya este tipo de murmuración, entonces nosotros poner un stop ya a esas personas, no involucrarnos, ¿no es cierto? Porque hay consecuencias, y lo pudimos ver en la vida de Miriam, la hermana de el gran libertador y legislador del pueblo de Israel llamado Moisés. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú has estado con nosotros, y a través de tu palabra aprendemos, Señor Jesús, a comportarnos, Señor, en esta vida, para hacerla más liviana, Señor amado, para hacerla más ligera, para tener paz, contentamiento en nuestro espíritu, y poder también desarrollarnos, Señor, y desenvolvernos, Señor, en medio de la sociedad, Dios mío, con las características que tú nos has mostrado en esta hora, de no sentir orgullo, de no sentir envidia, de gozarnos, Señor, cuando tú bendices algo, ya sea en su vida espiritual o material. Ayúdanos, Señor Jesucristo, fortalécenos, pone paz en nuestro corazón, y que en este tiempo, Señor Jesús, de cuarentena también podamos, Señor, en nuestro corazón guardar y atesorar todo lo que estamos aprendiendo y almacenando para nuestra vida espiritual y nuestra vida también social, Señor, material. Dios mío, que después de esta cuarentena vamos a salir, Señor Jesús, y vamos a también poder compartir con los demás, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Buena tarde para cada uno de ustedes. Amén. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo, nada me podrá separar de ti.